Mis hermanos, tengan ustedes muy buenas tardes. El Señor continúe bendiciendo sus vidas. Siempre es un placer para cada uno de nosotros estar cada domingo reuniéndonos hasta que Dios permita estar juntos en el templo otra vez y congregarnos. El tiempo está muy cerca para poder hacerlo. Hay un deseo de alabar y de glorificar a Dios. El día martes tuvimos un día tan hermoso adorando y glorificando a nuestro Dios. Me gocé tanto en la adoración a nuestro Dios. Y tenemos que seguirlo haciendo. Porque recuerda, fuimos creados para alabanza y gloria de su nombre. Amén. Y le pido que por favor me acompañen en una oración para que el Señor nos dirija. Padre amado Dios del cielo, gracias te damos, Señor, en esta tarde. Padre, por tu santa y bendita palabra, mi Dios, que va a ser predicada, mi Dios. Es tu palabra, Señor, que va a ser leída. Padre, ayúdame a poder transmitir el mensaje de tu palabra conforme está escrito aquí en tu palabra, mi Rey. No añadir nada ni quitar nada, mi Rey, sino que todo sea tu palabra y tu dirección, mi Rey. Padre, ayúdame a predicar con denuedo tu palabra, mi Dios. Y de la misma forma, te ruego por mis hermanos que puedan captar el mensaje de tu palabra, mi Dios, como tú lo estás enviando. Espíritu Santo, revélanos a Jesucristo. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, mis hermanos, bienvenidos. Y estamos hablando sobre el tema, el problema es el hombre. Y estamos hablando ya 8 semanas, hablando, el problema es el hombre. Y podemos ver, y vamos a ver un punto que es muy importante. Y es, ¿por qué el hombre no obedece? Mire, cuando un niño nace, los padres somos los llamados a enseñarles a obedecer. ¿Por qué? ¿Por qué enseñarles a obedecer? Porque los niños, desde el momento que nacen, mire, ¿qué es lo que hacen? El niño nace y cuando llora, y entonces al llorar se dio cuenta que los padres le están lo que ellos están queriendo. Entonces los niños dicen, entonces yo lloro y me dan. Y nosotros somos los que tenemos que enseñarle que las cosas no se hacen así solo llorando. Hay que pedir. Y tienen que enseñarle y los niños van aprendiendo. Miren, los niños les vamos enseñando cada día a obedecer. Los niños quieren hacerlo a chillidos, todas las cosas, llorando. Mire, en lo personal, yo recuerdo algo. Cuando yo era niño, mi papá solo con una mirada ya sabíamos lo que cada uno teníamos que hacer. Ya sabíamos. Desde que tenía uso de razón, yo recuerdo mi papá me veía y yo sabía exactamente lo que tenía que hacer. Era con una sola mirada. Y no es que mi papá me castigaba. No. No era así. Sino que había un respeto hacia los padres. Y se obedecía. Pero, ¿sabe? Las cosas son diferentes. ¿Y qué pasa cuando los padres no se enseñan a obedecer a los hijos? Todo se forma un caos. Hace unos días pude ver un cuadro que no fue para nada agradable. Un niño estaba pidiendo algo a su madre, algo por supuesto que no se le podía dar, o que no podía recibir el niño por su edad. ¿Y qué sucedió? Este niño comenzó a darle de bofetadas a su madre, y este muchacho no hacía caso a la petición de su madre a decirle, tranquilízate, estate tranquilo, no puede ser así, no te pueda. Este niño no escuchaba nada, absolutamente nada. Así está el mundo. En el mundo en que vivimos ya no se corrige a los hijos. ¿Y sabe para qué? Para no traumarles. Para que no tengan una baja autoestima. Para no tener problemas con la policía. Y para tener una buena relación de amigos. Etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que está pasando en la sociedad del día de hoy. Alguien enseñaba esto y decía,
Yo lo escuché hace un tiempo y decía, si el niño de 8 o 9 meses, cuando grita, mire, yo tuve un caso en la familia y yo solo lo viví porque lo vi, desde luego. Esta niña se lloraba por lo que quería y llegaba un momento y se desmayaba, o sea, como que se desmayaba. Y eso lo llamaban, al parecer me decían, yo no sé más, no puedo dar explicación sobre esto. Es decir, la niña lloraba y de tanto se quedaba y no respiraba. Entonces sus padres sabían cómo hacerlo. Pero ¿qué era la explicación de esto? Imagínense, por querer obtener lo que quería. Si a estas personas no se les corrige, imagínense cuando tenga 15 y 16 años. Si no se les corrige, son capaces de hasta golpear a sus padres. Hay que corregir a los hijos desde temprano. Entonces, todas estas cosas de proteger a nuestros hijos aparentemente es un pretexto para no tomar las responsabilidades a las que fuimos llamados. Y lo más terrible de todo esto es que está entrando a la iglesia, ya que como nunca antes, mire, como nunca antes, hay mucho conocimiento de Dios, pero no hay obediencia. Y estoy hablando en iglesia en sentido general. Mire, hay mucho conocimiento de Dios, pero lo que no hay es obediencia. Mire, yo vengo de una iglesia desde que tenía 16 años. Y en esa iglesia, mire, se oraba, se ayunaba y se tenía vigilias constantes. Y con menos conocimiento, pero ¿sabe qué? Había más obediencia y había más temor de Dios. Había respeto. Y ¿sabe? Cada uno llevaba su Biblia. Y cada uno decía, esta Biblia es de tal hermano. Esta Biblia es de tal hermana. Es decir, lo que estoy diciendo es, la Biblia ya olía a la persona. ¿Por qué? Porque se le llevaba a todas partes. Pero ¿sabe? Hoy en día hay un problema. Y el problema es que ya no llevo Biblia. Y mire, lo lindo de todo esto, ¿sabe qué es? Vamos a llegar a la congregación porque muy pronto nos vamos a poder reunir, muy pronto. Y cada uno tiene que llevar su Biblia. Ya no va a haber en la congregación, ya no va a haber Biblias. Cada uno tiene que llevar su Biblia. Mire, la tecnología es muy buena. Y hay que saberla usar. Usted puede utilizar la Biblia en su teléfono en determinado lugar, pero a la iglesia no. ¿Por qué? Por respeto a Dios, respeto a su palabra. Mire, usted cuando está allí en su Biblia, en el mensaje, usted está escuchando allí y leyendo la palabra de Dios en el teléfono y de pronto le entró un WhatsApp o le entró un mensaje. ¿Y qué hace? Se fue la concentración de lo que usted o lo que Dios le quiere hablar. Y ya no está siendo reverente ante Dios, sino que ya contestó o ya vio. ¿Qué es lo que está haciendo? Dios quiere hablar con usted, pero usted no. Espérate, un momentito, Señor. Un momentito, porque alguien me está timbrando y tengo que contestar el mensaje. Voy a leerlo. ¿Y sabe qué? Le contesta. ¡Qué irreverencia delante de Dios! Seamos reverentes delante de Dios, ¿saben? Seamos reverentes. ¿O qué tal vez una llamada telefónica? Dice, un momentito, estoy en el culto, estoy en la iglesia, después te llamo. Irreverencia, hermanos. Eso es una irreverencia. Pero ¿qué pasa con todo esto? Mire, la iglesia de hoy, y otra vez lo menciono y le digo, estoy hablando de la iglesia en sentido general. En sentido general, la iglesia ya no quiere orar. No quiere ayunar. ¿Y para qué? Y más, vigilias, ni hablemos. Ni hablemos.
Y eso es lo que está pasando. Y con la pandemia, mire, no podemos reunirnos, no podemos... Vea, pretextos se va a encontrar en todo lado. Mire, el día martes tuvimos un día hermoso de alabanza y de adoración. Hora 40 minutos adorando y alabando a Dios. Yo me gocé, en lo personal. Sí, lo hicimos por los medios. Allí nos dimos, los hermanos se dieron modos. Gloria a Dios. Adoramos a Dios. Pero usted se puede dar cuenta que el hombre pone 1000 pretextos para no obedecer a Dios. Ahí nos podemos dar cuenta que el problema es el hombre. Entonces, yo le pido, acompáñeme por favor a la palabra de Dios. Y vamos a leer Hebreos 5, versos 7 al 9. Dice: y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió. ¿Qué aprendió? La obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que, ¿qué? Ayúdeme leyendo. ¿Para todos los que, qué? Todos los que le obedecen. Mire, la obediencia. Pero ¿sabe usted que la obediencia no es un don, no es un regalo? Que se le puede pedir, Señor, le estoy pidiendo en oración y le digo, Señor, dame más obediencia. Ayúdame, Señor, a obedecer. Impúlsame a obedecer. Mire, la obediencia es una exigencia de parte de Dios que Dios manda a sus hijos. Y esta es una virtud que todo cristiano debe aprender. Debe aprender. Ya que fuimos creados, ¿para qué? Para obedecer. Desde Génesis hasta el Apocalipsis, el mensaje es: obedece para que te vaya bien. Tenemos que obedecer a la palabra de Dios. Cada uno de nosotros tenemos que obedecer. Acompáñeme. Filipenses 2:7. Filipenses capítulo 2, verso 7. Mire, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose, ¿qué dice? Obediente. ¿Obediente hasta dónde? ¿Hasta dónde? Hasta la muerte. ¿Y muerte qué? Muerte de cruz, no cualquier muerte. Muerte de cruz. Entonces, Jesús se hizo obediente. Es decir, Jesús decidió obedecer. Y dijo, sí, yo quiero obedecer. Y es más, yo voy a obedecer. Yo voy a obedecer. Entonces no es un regalo, no es un don el que yo le pido al Señor orando al Señor. Dame obediencia. No, no. Es la actitud, es la decisión de hacerlo. De obedecer. Mire, acompáñame a Mateo. Mateo 26. Mateo 26, verso 44. Dice: y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí que ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Mire, el contexto es que Jesús les dice a los 3 discípulos, a Pedro y a los hijos de Zebedeo, les dice: vamos. Y van y están orando. El Señor Jesús, perdón, les dice: acompáñenme, porque necesito. Dice, voy a leer el 36.
Entonces Jesús llegó con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a angustiarse y a entristecerse, y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló, ¿qué? Durmiendo. Y le dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Sabe que aquí me llama la atención algo muy... Este versículo a mí me llama la atención muchísimo. Mire, me llama la atención este. Dice, el 45, me llama la atención muchísimo. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya. O sea, ya duerman. Ya, ahora sí, ya duerman. Pero en el 46 le dice: levantaos, vamos. O sea, a ver. Duerman, pero levántense. A ver, ¿cómo está eso? Descansen, pero levántense y vamos. Dos enseñanzas que el Señor nos da aquí. Entonces vemos que cuando estamos cansados y no oramos, somos más vulnerables. Y por esa razón podemos caer en tentación. Por esa razón Jesús le dice: oren, en el verso 41. Oren. Para que no entren, ¿qué? En tentación. La primera cosa es esa. Cuando estamos cansados, somos más vulnerables. Y ahí tenemos que tener cuidado. Y Jesús le dice: oren. Oren. Les dice a los discípulos. Y mire, otra cosa también que es muy importante. Jesús nos enseña esto, que muchas veces cuando tenemos que obedecer, estaremos solos. Jesús enseñándonos que muchas de las veces cuando nosotros tenemos que obedecer, estaremos solos, completamente. Jesús les llevó a 3 de sus discípulos, pero en su obediencia personal, Jesús en su obediencia personal tenía que estar completamente solo. No estuvieron sus discípulos. No había nadie más allí. Tenía Jesús, ¿qué? La dependencia de Dios. La dependencia en Dios. Mire, de esa misma manera, Dios va a trabajar en nuestras vidas. En forma personal, en cada una de nuestras vidas. Para que cada uno de nosotros podamos obedecer sin ayuda de nadie. Porque, ¿sabe? Es fácil obedecer cuando me están viendo los hermanos. Es fácil obedecer cuando me está viendo el pastor. Cuando me está viendo alguien, me es fácil obedecer. Pero cuando estoy solo, ahí tengo la decisión de obedecer o desobedecer. Entonces, aquí podemos ver que en ese momento no va a haber la ayuda de la esposa, o del esposo, o de sus padres, o de sus hijos, o de sus hermanos, de sus parientes, de sus nietos, de sus suegros, y ni aún hasta del banco. O sea, le estoy poniendo en todas las áreas. Porque a veces, cuando hay una necesidad, no se va a Dios. ¿A quién se va? Lo primero, para obedecer a Dios, Dios nos va a dejar solos a veces y saber qué decisión vamos a tomar. ¿Obedeces o desobedeces? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a obedecer o vamos a obedecer? Dios nos va a llevarnos a un trato personal. Dios nos va a llevar a un trato personal a usted y a mí en un momento, para ver si, estando solos,
a ver si obedecemos o desobedecemos. A Jesús le sucedió. Al apóstol Pablo también le sucedió. A todos les sucedieron. ¿Y usted cree que usted y yo somos la excepción? No. En un momento determinado de la vida vamos a estar solos, con la decisión de obedecer o de desobedecer. ¿Qué va a ser nuestra decisión? ¿Qué vamos a hacer? Mire, hacemos cosas sin consultar a Dios, sin pedir a Dios dirección, sin pedir que Dios nos ayude, que Dios nos dirija. Y mire, hay una cosa más. Muchas personas, estoy hablando de cristianos, no estoy hablando del que no conoce a Cristo. Muchas personas que están en las iglesias, sabe que tal vez están pasando, o tal vez tuvo antes una situación crítica, y tuvo esa decisión de obedecer o desobedecer, y desobedeció. Y por haber desobedecido, están pasando consecuencias el día de hoy de su desobediencia. Y como están pasando las consecuencias del día de hoy, ¿sabe lo que sucede? Están poniendo pretextos y buscando culpables. Y empieza a buscar culpables. Es que la iglesia, mire, le mencionaré tantas veces. Más culpable fue usted porque no escudriñó las escrituras. Sí. Sí. Yo sé y entiendo perfectamente, es que me enseñaron mal, no me dijeron, no me enseñaron, yo estaba niño, yo entiendo. Pero ¿sabe qué? No pidió dirección a Dios. Y las consecuencias que está pasando el día de hoy, deje de echar la culpa a los demás, deje de echar la culpa a la iglesia, deje de echar la culpa al pastor, deje de echar la culpa al hermano, deje de echar la culpa al amigo, deje de echar la culpa al esposo, deje de echar la culpa a la esposa, y aún está echando la culpa a la vida, y muchos están echando la culpa inclusive a Dios. Sí, están buscando culpables y buscan culpables en todo lado. Es que mi vida está así por esto. Es que por esto, es que mi hijo por esto, es que mi esposo por esto, es que esto y lo otro, es que mi hogar y es que mi vida, y buscando pretextos. Mire, usted no supo manejar las cosas, no obedeció a Dios, no buscó en las escrituras qué es lo que tenía que hacer, y hoy está viviendo las consecuencias de lo que no hizo. Y deje de buscar culpables. Le digo sinceramente, deje de buscar culpables. Tenemos que tomar las cosas con madurez. Están las cosas así por mi desobediencia. Porque yo desobedecí a Dios sabiendo lo que tenía que hacer. Amén. La palabra es dura. No, la palabra no es dura. Duro es el corazón que no quiere obedecer. Lo he estado diciendo desde hace mucho tiempo. Entonces, muchas personas hacen las cosas que no son correctas, muchas de las veces, y lo hacen en el nombre de Dios. Es decir, muchas personas cuando fueron mal enseñadas en las escrituras, hicieron las cosas que no son correctas en el nombre de Dios. En toda la historia ha sido lo mismo, ¿verdad? El hombre ha hecho cosas que no son correctas en el nombre de Dios. Un ejemplo, el apóstol Saulo. Antes de ser el apóstol Pablo, ¿qué era? Perseguidor de la iglesia. ¿En nombre de quién? En nombre de Dios. ¿Verdad? Siempre ha sido las cruzadas. La misma cosa. Es decir, toda la vida es lo mismo. Porque no se escudriña la palabra de Dios. Ese es el problema. No se busca a Dios. Nos comemos, mire, le he dicho tantas veces este tiempo. Hay tanto predicador en internet que son buenísimos para hablar. Pero dígame las vidas. Las vidas demuestran lo que están predicando. Mira, yo sé que hay buenos predicadores. No estoy generalizando. No voy a generalizar. Pero sí le puedo decir que se han levantado tantos que solamente predican por el medio, por cámara. Pero ¿sabe que eso es fácil? ¿Por qué es fácil? Porque no tiene confrontación con la persona directamente. Y es decir, yo no me preocupo, yo me preocupo en dar lo que estoy viendo aquí y mi vida no interesa. No. ¿Sabe qué?
necesitamos conocernos. Conocernos en todo, cómo soy en mi trabajo, cómo soy en mi casa, cómo soy en la calle, eso es dar testimonio. De lo contrario, ver solo por la cámara, ya tiene alas y tiene la aurora aquí asomando y tiene mire, no se deje llevar. Estoy hablando en sentido general. ¿Sí? No haga ídolos de los predicadores. Estoy diciéndolo porque eso está sucediendo. Mire, hay miles de predicadores. Tenga cuidado con todos. Tenga cuidado. Ore para que Dios le dé dirección. Amén. ¿Dirección a qué? A obedecer la palabra de Dios. Vamos a ver en la vida de Jesús. Hebreos 5:7. Ese es el tema, el versículo que empezamos. Hebreos 5, verso 7. Dice: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Mira, cuando Jesús vivió en los días de la tierra, entonces, en su cuerpo, así como el nuestro, así como el suyo, así como el mío, la palabra nos dice que Jesús oraba con ruegos y súplicas y lágrimas. Y esto nos da a notar las vivencias que Jesús vivió, igual como usted y como yo, como un ser humano. Jesús tuvo hambre. Jesús lloró. Jesús se lamentó. Jesús se afligió. También estuvo feliz. Sintió la soledad, sintió el engaño, sintió la mentira, sintió todo. Como usted y como yo. Jesús, mire, Jesús no fue 50% hombre y 50% Dios, no. Jesús fue 100% hombre y 100% Dios. Y Jesús aquí está viviendo 100% como hombre. Aquí. Entonces, la Biblia nos dice que nosotros tenemos que andar por fe y no por vista. Eso nos dice la palabra, ¿verdad? Y la palabra por vista quiere decir no por los sentimientos. Y muchas veces nos dejamos llevar por los sentimientos y aquí es cuando podemos ser engañados. Yo estaba enseñando anteriormente y decía, cuando los sentimientos no nos llevan a entender la razón. Y nosotros debemos ver la razón y no dejarnos llevar por los sentimientos. Jesús andaba por fe, es decir, ¿qué? En obediencia a Dios. Jesús andaba por fe en obediencia a Dios. Mire, ¿y qué significa esto? ¿Qué significa que Él, mire, qué significa esto? Al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Mire, ¿qué significa esto? Yo lo entiendo así. Yo lo entiendo así, que Jesús oraba para que su cuerpo, mire, escuche esto, para que su cuerpo no quedara en la sepultura. No para que lo librara de ir a la cruz, no. No para que lo librara de ir a la cruz. Entonces, oraba para decirle, Señor, todo el peso del pecado del mundo va a caer sobre mí. Y necesito de tu ayuda. Necesito de tu guía. Necesito de tu soporte. Porque toda la presión y opresión de parte del enemigo estará sobre mí. Y si es que yo, mire, escuche esto. Y si es que yo no le amo a Judas y me pongo allí con Judas porque me está entregando, es un traicionero, y no lo amo y no lo perdono, la muerte me va a atrapar y quedaré atrapado en la muerte y no podré salir. Señor, ayúdame para que no quede yo atrapado allí en la muerte. Necesito de ti, Señor. Eso es la expresión. Porque Jesús sabía y conocía todo lo que iba a venir sobre él. Todo lo que iba a venir sobre él. Porque dice, acompáñame Isaías, regresamos de nuevo a Hebreos, acompáñame Isaías 53. Isaías 53, verso 3. Dice,
despreciado y desechado entre los hombres, varón, mire, varón de dolores. Y dice, experimentado en quebranto, y como que escondimos el rostro de él, fue menospreciado y no lo estimamos. Jesús fue experimentado en quebranto. En Jesús se experimentó todo el dolor y el sufrimiento del mundo entero. Por eso Jesús oraba. ¿Para qué? Para que no quede atrapado allí en la muerte, para que la muerte no le diga, de aquí no puede salir. Ahora entendemos por qué Jesús, cuando bajó, le dijo a la muerte, dame las llaves, porque tú no me puedes detener. Oh muerte, yo seré tu muerte. Amén. ¿Recuerda usted el mensaje de hace, me parece que son 4 semanas? Oh muerte, yo seré tu muerte. Le dice Jesús. Y es la muerte, la está matando allá la muerte. Amén. Mire, esto es conocer la palabra de Dios. Y dice que fue escuchado de parte del Padre. Mire, acompáñeme, Juan 12, 27. Juan 12, verso 27. Dice, ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Es pregunta. Mas para esto he llegado a esta hora. ¿Para qué? Para ir a la cruz. Entonces, ¿cómo podría decir sálvame de esta hora? ¿Cómo si para esto he llegado? Eso es lo que está diciendo. Para esto he llegado. Y la frase esta cuando dice con gran clamor, quiere decir con un grito de angustia, con un grito que la persona no quiere expresar, pero la aflicción es tan grande que se le escapa de su boca. Eso es lo que está explicando la frase con gran temor. Con gran clamor, quiere decir ese grito de angustia que sentía Jesús, ese grito de angustia. Y está expresando la aflicción que está sintiendo en su corazón. Esto nos habla que Jesús fue tentado absolutamente, ¿en qué? En todo. Jesús fue tentado en todo. Hebreos 4:14. Mire, 4:14 dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó ¿qué? Los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado, ¿en qué dice? ¿En qué dice? ¿En qué? En todo, según nuestra ¿qué? Nuestra semejanza, pero sin pecado. Es decir, que usted y yo vamos a ser tentados y no vamos a ser superior a lo que Jesús fue tentado. No será superior. ¿Sabe por qué Jesús pudo superar? Porque tenía la comunión con el Padre. Y al tener la comunión con el Padre, podía superar todas esas cosas. Podía superar todas las tentaciones. Pero si nosotros no tenemos comunión con Dios, simplemente no podremos, porque separados de mí, ¿qué dice la palabra? Separados de mí, ¿qué dice? Nada. Y nada es nada. Estoy hablando de Juan 15. Nada podéis hacer. Mire. Entonces Jesús puede compadecerse de cada uno de nosotros. Jesús experimentó la tristeza. Jesús experimentó la soledad. Jesús experimentó el rechazo. Jesús experimentó el dolor, el engaño, la traición, el sufrimiento, los desaires. Jesús nos puede entender cualquier sea su situación. Cualquiera. Jesús lo puede entender. Pero ¿sabe? El cristiano no tiene que ir al hombre cuando tiene aflicción. El hombre en primera instancia tiene que ir ¿a quién? A Jesús en primera instancia. Mire. Yo no le estoy diciendo que no venga a pedir ayuda o consejería. No le estoy diciendo eso. Entiéndame perfectamente. Desde el principio, cuando abrimos la congregación, lo dije y lo digo y lo sostengo. Usted no venga a mí sin antes haber ido a Dios.
Sabe que muchas de las veces no es necesario que usted venga a mí. ¿Por qué? Porque Dios le dijo lo que usted tenía que hacer. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Mire, lo que yo voy a hacer es simplemente esto. Cuando usted viene y me dice la situación, ¿qué cree que yo le voy a decir? Hermano, usted haga esto, haga este otro, haga este otro. No, 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 yo le voy a decir, la palabra dice esto. Y de usted va a ser si obedece o desobedece. Pero yo no le voy a decir que haga o no lo haga. Yo voy a abrir la palabra de Dios y le voy a decir lo que Dios dice y la decisión va a ser su. Nunca yo le voy a decir, haz esto o haz lo otro. Porque es su decisión. ¿Verdad? Entonces, en primera instancia, usted va a ir a Dios. Y de allí, venga, oramos. Y de esa forma, usted escuchará lo que Dios le dice en su palabra. Amén. Así es. Entonces, usted no va a depender de un hombre. Usted va a depender de Dios. El problema es ese. ¿Sabe qué? Que el hombre se ha hecho dependiente del hombre. Y dice, no, es que cuando un hombre aconseja y da un buen consejo, de hombre, acuérdense, estoy hablando. Dice, no. Es que este hermanito me aconsejó y hice lo que él me dijo y me salió bien. Y el otro cree que todo es de la misma manera. ¿Sabe que no? No todos los problemas son los mismos. No todos. Entonces, usted en primera instancia tiene que recibir la ayuda de Dios y que Dios le hable. Pero entiendo que a veces hay situaciones y hay problemas, mire, que va a ser necesario. No le estoy diciendo que no venga. No le he dicho eso. Le estoy diciendo en primera instancia, ¿a quién debemos ir? A Dios. Y luego sí, venga, que yo encantado de la vida, vamos a sentarnos, vamos a charlar y le vamos a ver lo que dice la palabra de Dios de acuerdo al caso suyo. Amén. Eso es todo. ¿Quién se llevará la honra y la gloria? ¿Quién? Dios. A Él es el único que le se merece la honra y la gloria. Amén. Mire. Aquí hay una pregunta. Y la pregunta es sencilla o simple tal vez. ¿Alguna vez alguno de nosotros hemos llorado al obedecer? En algún momento Dios nos va a llevar a llorar para obedecer. Y Dios quiere que aprendamos nosotros la obediencia. Mire, Jesús al venir al mundo, Él no escogió la misión. Dios le dio la misión. Jesús solo tenía que, ¿qué? Que obedecer. Y le digo que tampoco nosotros escogemos nuestra misión en la tierra. No. Él escoge lo que tenemos que hacer y lo único que tenemos es que obedecer. Es lo que tenemos que hacer. ¿Recuerda el mensaje de la semana pasada cuando hablábamos y decíamos que no nos... No, la palabra de Dios nos dice que no nos pertenecemos a nosotros mismos? ¿Recuerda el mensaje de la semana pasada? No nos pertenecemos a nosotros mismos. ¿Verdad? ¿A quién le pertenecemos? A Dios. Si usted es un hijo de Dios, usted va a hacer lo que Dios le dice. Pero si no es hijo de Dios, va a hacer lo que usted quiera. Mire, nosotros vemos el caso, por ejemplo, de Moisés, obedeciendo a Dios. ¿Cuántas cosas pasó Moisés obedeciendo a Dios? Acompáñame a Éxodo 32, 5. Éxodo 32, 5. Todos sabemos la historia esta. Dice, y viendo esto Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocausto y presentaron ofrendas de paz y se sentó el pueblo a comer, a beber y se levantó a regocijarse. Entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo, mire, tu pueblo, que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se ha apartado del camino que yo les mandé y se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado. Y le han hecho sacrificios y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Mas Jehová dijo a Moisés, yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Mire, ¿qué es lo que hace Moisés? Usted sabe, quiero acortar la historia. Moisés baja y al ver lo que estaban haciendo, ¿sabe lo que estaban haciendo? No tengo tiempo y no voy a explicar mayor cosa de esto. Lo que estaban teniendo ahí es un fiestón.
con tremendo libertinaje. Ahí lo voy a dejar. Con tremendo libertinaje. Imagínese usted, con todo el poder de Dios que vieron, con mano poderosa salen de allí y tan pronto. Mire lo que hace Moisés. Moisés lo que está haciendo es de la frustración, pienso yo desde luego. Esto es muy personal. La Biblia no me dice, pero yo me pongo a veces en las sandalias como que me pusiera, ¿no? De ese momento en las sandalias de Moisés, y al ver cómo el pueblo está, y después de haber visto tanto el poder de Dios y esa frustración, las tablas al piso se rompieron. ¿Qué pasó? ¿Qué le dijo Dios? Hazte otras nuevas. Ya no lo hago yo, ahora haztelas tú. Así es que coge un cincel, coge un martillo y empieza a darle forma a las tablitas. Porque ahora ya no las voy a hacer yo, ahora las vas a hacer tú. Mire, a veces nosotros podemos estar frustrados y podemos hacer lo que no tenemos que hacer. Acuérdese, Moisés estaba aprendiendo también. Estaba aprendiendo. Y a veces nosotros la frustración nos puede llevar a hacer cosas que no tenemos que hacer. Estaba aprendiendo Moisés. No fue pasado por alto. No fue pasado por alto. Mira. Vamos a ver en la vida de otros siervos. Vamos, acompáñenme a Hechos 5:40. Hechos 5, verso 40. Dice: y vinieron con él, y llamándole a los apóstoles, después que, ¿qué dice? A los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Acompáñeme leyendo el versículo que sigue. Acompáñeme, por favor, con su Biblia. No con el teléfono, con su Biblia. Y ellos salieron de la presencia del concilio. ¿Qué dice? Llorando y lamentando. No dice eso. Gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre de ¿quién? El nombre de Cristo. Después de haberles azotado, después de haberlos dado su... Y mire, los azotes no es que les daban así un despacito. Azotes. Azotes. Eso es lo que está diciendo. De azotarlos, después de azotarlos. Mire. Pero en la iglesia de hoy pasa algo que si se les da una exhortación, y estoy hablando en sentido general, una exhortación, y dicen, no, es que aquí en esta iglesia no hay amor. ¿Cómo que no hay amor? Esto es por amor. Esto es amor. Porque Jesús no fue a la cruz. Vemos que no fue silbando, ni fue cantando. Jesús fue molido por usted y por mí, por nuestro pecado. Y al pecado hay que tomarlo con la seriedad. Al pecado hay que tomarlo con la seriedad. Porque el pecado es lo que nos separa de Dios. Y vamos a estar hablando siempre del pecado, porque eso es lo que nos separa de Dios. El amor más grande que Dios ha tenido por nosotros fue enviarnos a su Hijo. Y después a estos hombres, a estos discípulos, después de haber predicado la palabra de Dios, azotados. ¿Y salen cómo? Hasta aquí llegué. Ya no más. Ya no más. Y ya estoy corrigiendo mi léxico. Ya no digo más que le torcieron los ojos. Ya no. Porque ya entendí que no debo decir eso. Entonces, por pequeñas cosas y por insignificantes cosas, por cosas sencillas, decimos, ya no hay amor. Ya no hay amor. ¿Cuántos de nosotros hemos recibido latigazos?
Ninguno. Ninguno. Y ellos gozosos. ¿Cuánto tenemos que aprender? ¿Verdad? Bien. Ok. Fueron azotados y obedecieron. Acompáñeme. Segunda de Corintios 11:23. Segunda de Corintios 11:23. Dice: son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo. Yo, más en trabajos más abundantes. Acompáñeme leyendo, por favor. Acompáñeme leyendo. En azotes sin número, el apóstol Pablo. Sin número. Es decir, se fue la contabilidad, se acabó de contar, ya no contó, ya. Entonces, en cárceles, más en peligros de muerte muchas veces, De los judíos, 5 veces he recibido, ¿cuántos? 40 azotes menos 1. ¿Cuántos azotes recibió el apóstol Pablo? ¿Por causa de quién? Ay, pero cómo no quisiera ser así como los apóstoles, que pasaban y solo con la sombra se sanaban. Si no aguanta ni siquiera una exhortación, pero sí quiere ver los milagros y que Dios le use en gran manera. Veamos la vida de los discípulos y a ver dónde está nuestra vida. Pero es que quiero que me prediquen más de lo que yo quiero escuchar. Escuche la palabra de Dios y lo que sufrieron los siervos de Dios para que usted y yo seamos bendecidos. Mire, continuamos. 3 veces he sido azotado con varas. O sea, ¿cuántos azotes recibió? Ni se sabe. Una vez apedreado. ¡Ja! Alguien lo decíamos el día jueves. Lo decíamos en el estudio y decíamos: si usted está muerto juntamente, crucificado juntamente con Cristo, muerto a la carne. Una persona cuando está muerto a la carne, un muerto no siente un escupitajo. Pero a nosotros que nos hagan eso, algo mínimo, saltamos. Eso quiere decir que está vivito, que no ha muerto todavía. Una indiferencia, no aguanto. ¿Cuánto nos falta aprender del maestro? Y, por supuesto, de los discípulos. Entonces, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. En caminos, muchas veces en peligro de ríos. Mire, suficiente para decir: ¿dónde estás, Señor? Te estoy sirviendo y mira dónde estoy. Mira lo que me sucede, mira lo que me pasa. Te estoy sirviendo y no veo tu mano, no veo tu apoyo, no veo tu dirección, no veo nada. Lo único que veo es que me apedrean, me azotan, me ponen en la cárcel. ¿Dónde estás? Estoy náufrago en medio del mar. ¿Y dónde estás? Estoy en el río. ¿Y qué pasa? Es más, estoy en peligro de ladrones. Estoy en peligro. Estoy en peligro de los de mi nación. Mire, de los de mi nación, de las naciones de él, estaba en peligro. Peligro de los gentiles. Peligros en la ciudad. Peligros en el desierto. Es decir, la vida del apóstol Pablo estaba peligrando en todo lugar. ¿Por causa de quién? De Jesús. Ay, no, pero yo sí quiero una vida de cristiano suave. Me relajo. ¿Verdad? Peligros en el mar. Y mire, peligros entre falsos hermanos. Peligro entre falsos hermanos. En trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío
y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agopa cada día, la preocupación ¿por qué? Por la iglesia. Mire quién nos dice, ¿quién enferma? ¿Y yo no enfermo? Dice el apóstol Pablo. ¿A quién se le hace tropezar? ¿Y yo no me indigno? Mire, todo esto pasaba el apóstol Pablo por obedecer ¿a quién? A Cristo. Todo esto estaba pasando el apóstol Pablo, ¿para qué? Para obedecer. Pero yo quiero todo eso. Yo quiero ver los milagros. Mire, solamente lo voy a nombrar, porque el tiempo se me está yendo. Noé construye el arca. ¿Cuántos años? 120 años predicando. 120 años. Teniéndole como loco. Abraham ofreció a su hijo. Que no fue sencillo. Estoy seguro que no fue sencillo. Estoy seguro. Todos los hombres y mujeres de Dios pasaron muchas situaciones. Muchos de ellos sufrieron. Pero ¿sabe qué? Para enseñarnos a nosotros. Muchos de ellos sufrieron para enseñarnos a usted y a mí cómo es el amor y el servicio a Dios. ¿Cómo es el amor? Que si Dios se entregó a su Hijo, lo único que le quedaba para darnos a nosotros. Y aquí viene la enseñanza del día jueves. Nosotros siendo enemigos de Dios, nos reconcilió por medio de su Hijo. Ahora que estamos reconciliados, cuán seguro estamos en Cristo. ¿Verdad? Eso estudiamos. Si cuando éramos enemigos de Dios, por medio de Jesucristo, nos reconcilió con el Padre, ahora que somos reconciliados, ¿cuánto más está sobre nosotros su cuidado? Eso es lo que Dios ha hecho por nosotros. Mire, por causa de eso, Mateo 3:16. Mateo 3, verso 16. Dice, y Jesús después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo ¿qué? Complacencia. Es decir, y esta palabra complacencia quiere decir, tengo todo mi agrado, tengo todo mi gusto, tengo todo mi placer, ¿en quién? En Jesús. Dios se complace en los que le obedecen. Muchas veces el hombre quiere hacer cosas para Dios, pero más bien tendríamos que decirlo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Sí, muchas veces el hombre quiere hacer cosas para Dios, pero nosotros deberíamos decirlo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Como le sucedió a Pablo. Pablo está yendo hacia Damasco y recuerde usted que hay a la luz. Eso está en Hechos 9:6 para aquel que lo quiera leer. Y le está diciendo, Saulo al caer le dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y eso debería ser su palabra, sus palabras y mis palabras. Dios no necesita ayudantes. ¿Qué necesita Dios? Obediencia.
Y lo voy a estar diciendo y siempre lo estoy mencionando. Dios no necesita ayudantes, Dios necesita obediencia. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Dios tiene un propósito con usted y conmigo. ¿Y sabe cuál es el propósito? Trabajar juntos para levantar el nombre de Dios. Unidos. Unidos. ¿Sabe por qué? Usted sabe entonces por qué yo enseño desde el principio. Las personas cuando vienen a la congregación, yo me tomo el tiempo de enseñarle cuál es el pecado original. ¿Cuál es el pecado original? El yo, el egocentrismo. ¿Qué hizo Satanás para dividir el cielo? ¿Qué hizo? Empezó a trabajar por debajo, haciendo contrataciones y diciendo cosas alrededor de Dios para poder dividir el cielo. Y así lo hizo. Y la estrategia es la misma. Siempre habrá gente en las congregaciones tratando de trabajar alrededor para dividir la iglesia, para dividir la congregación. ¿Sabe usted que cualquier persona que está haciendo eso o que está tratando de hacer eso sabe de dónde está viniendo eso? Cualquier persona que quiera dividir. ¿Por qué? Porque en Cristo somos ¿para qué? Para unir. Para unir. Recuerda el mensaje también de hace 3 semanas que tenemos que derribar los muros. Porque los muros se van creando cada uno. Y debemos unir y somos uno en Cristo. Y estoy predicando todo el tiempo, somos uno en Cristo. Somos uno y tenemos que arreglar nuestros problemas, nuestras vicisitudes, nuestras situaciones que tengamos cada uno. Tenemos que arreglar. En todas las áreas. En todas las áreas. Y le decía también el día jueves, yo siempre estaré predicando y estoy predicando y estaré predicando sobre el perdón. Y que tenemos que perdonarnos los unos a los otros porque siempre va a ser el mensaje. Siempre vamos causándonos situaciones en nuestras vidas. Aprendí de alguien que decía, pecado no perdonado, pecado acumulado. Y cuando el pecado está acumulado, el pecado no es perdonado. Ahí se quedó acumulado el pecado. Y mucho cristiano tiene pecado acumulado porque no ha confesado su pecado. Pecado no perdonado es pecado acumulado. Ahí está. Y mucho cristiano vive con ese pecado. Y dice, Dios vive en mi corazón. ¿Usted cree? ¿Usted cree? La Biblia me dice que Dios habita ¿en dónde? En el humilde de corazón. Aquel humilde que sabe perdonar, que sabe amar, que sabe gozarse. ¿Dice o no dice la palabra de Dios? Entonces el mensaje siempre será este mismo. Entonces, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Que vivas como Cristo, que seas santo. Eso nos va a decir en primera instancia. ¿Amén? Entonces el mensaje siempre no va a cambiar. No va a cambiar. No voy a cambiar el mensaje de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios me dice. Amén. Mire, Hebreos 11:8. Hebreos 11:8. Dice, por la fe, Abraham siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. No sabía a dónde iba. Entonces, aquí hay una pregunta. ¿Qué fue primero? ¿La fe o la obediencia? Primero, ¿sabe qué fue? La fe. La fe en la palabra de Dios. Mire, lo que nos salva es el mensaje del Evangelio. Lo que nos salva es el mensaje del Evangelio. No solamente la oración que se repite y después de repetir sigue en desobediencia. ¿Me escuchó? ¿Me entendió lo que le dije? Lo repito. Lo que nos salva es el mensaje del Evangelio, no la oración que se repite y después de repetir sigue en desobediencia. Entonces, estoy diciendo que no se ore. No, yo no he dicho eso.
Yo he dicho que se tiene que orar, pero se tiene que ¿qué? Que obedecer. Esa es la siguiente parte. Porque yo puedo pasar orando toda mi vida, pero no obedezco. ¿Qué hay? Nada. ¿Verdad? No hay nada. Porque no obedezco. Pero paso orando. Colosenses 3:6. Colosenses 3:6. Dice, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de ¿qué? La ira de Dios viene sobre ¿quiénes? Sobre los hijos de ¿qué? De desobediencia. La ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Abraham tuvo que esperar 25 años para el nacimiento de Isaac. Y ahí vemos que el problema del hombre es que no quiere esperar. No quiere esperar. Quiere las cosas enseguida y rápido. Y la palabra que nos dice en Eclesiastés, todo tiene su tiempo. Eclesiastés 3, así nos dice. Mire, Santiago también nos dice, Abraham obedeció a Dios y fue llamado, ¿cómo fue llamado? Amigo de Dios, porque obedeció a Dios. Obedeció a Dios. Y por haber obedecido fue llamado amigo de Dios. Pero ¿qué nos dice Juan 15:14? Dice, si obedecemos, se nos llama amigos de Dios. Mejor vamos a leerlo. Juan 15:14. Me gusta siempre con la palabra de Dios ir corroborando. Yo sé que tomo muchos textos bíblicos, pero siempre le menciono, mientras más textos bíblicos yo utilizo, me estoy poniéndome más en lo que Dios dice y no me desvío. Juan 15:14. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que os mando. Si hacemos lo que nos manda, somos amigos. Y si no hacemos lo que nos manda, ¿qué somos? ¿Enemigos? Si se obedece, amigos. Y el que desobedece, enemigos. Estoy leyendo palabra de Dios. Estoy leyendo la Biblia. Eso es lo que estoy haciendo. Entonces, lo que nos dice Hebreos 5:8. Hebreos 5:8. Dice, estoy leyendo el pasaje que empezamos, con el cual empezamos. Y aunque era hijo, por lo que padeció, ¿qué dice? Aprendió, ¿qué? La obediencia. Padecer. Quiere decir vivir sucesos dolorosos. Y Jesús, aunque era hijo, tenía que pasar y tenía que saber cómo es obedecer. Primera de Pedro 2:20. Primera de Pedro 2:20. Dice, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de ¿quién? Delante de Dios. ¿Cuáles son las pisadas de Jesús? Negarse a uno mismo. Negarse a uno mismo. Negarnos a nosotros mismos. Siendo así como Jesús se negó a sí mismo. Entonces, para nosotros perdonar es porque nos han ofendido. ¿Pero qué nos dice Jesús? Perdona. Jesús nos dice, mire, es que siempre llegaremos a lo mismo. ¿Qué nos dice Mateo 18:21? ¿Cuántas veces tenemos que perdonar? ¿Cuántas veces?
¿Cuántas veces? 70 veces 7. ¿Obedece o desobedece? Decisiones. Decisiones. Usted va a ser tentado en muchas maneras. ¿Cuál va a ser su actitud? Dios nos va a poner en situaciones, va a permitir que nosotros estemos en situaciones difíciles. En situaciones difíciles. No tome decisiones sin consultar a Dios. No tome decisiones sin consultar a Dios. Y le digo algo también. Dios nos ha dado una familia también en las cuales tenemos que tomarlos en cuenta también. Porque sabe usted que si usted como varón toma una decisión y no la toma correctamente, ¿va a ser afectada toda la familia? ¿Sabe que si usted toma una decisión y muchos hogares se han destruido porque tomaron malas decisiones? Al tomar malas decisiones, está bien, la mujer le va a respetar y dice, está bien, la tomaste, yo voy a respetar porque eres mi esposo. Pero las consecuencias a veces serán muy duras. Muchos hogares se han destruido. Muchos hogares por no pedir dirección a Dios y tomar decisiones rápidamente. No nos dejemos llevar de los sentimientos. Déjese llevar de la razón. Yo lo estoy diciendo porque yo he cometido muchos errores. Muchos errores por dejarme llevar de los sentimientos y no de la razón. Tenemos que llevarnos a la razón. Y la razón siempre nos llevará a Cristo. Y no dejemos llevarnos de los sentimientos. Dios nos está diciendo, el problema es el hombre porque no obedece. Claro, no obedece a Dios. Y cuando estamos en situaciones, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué se va a hacer? Jesús estuvo en situaciones difíciles. El apóstol Pablo en situaciones difíciles. Abraham. Todos los siervos de Dios. Todos, Pedro, todos. En un momento de decisiones. Obedecer o desobedecer. ¿Cuál va a ser su actitud? ¿Cuál va a ser su actitud? Mire, si ahora está pasando consecuencias de sus errores pasados, que no sea la decisión de hoy que le afecte las consecuencias malas para el futuro. Al contrario, que sean buenas. La decisión de obedecer. Lo que Dios le esté mandando a usted, yo no lo sé. Lo que Dios le esté diciendo a usted que tiene que obedecer, lo que Dios le ha estado hablando en los últimos tiempos y usted no le ha querido hacer, obedezca. Porque esto es la palabra de Dios y para muchos o para alguien, tal vez será la última vez que Dios le está diciendo, arrepiéntete de tu pecado. No lo sé. Y no le estoy diciendo esto me dice Dios, no le digo eso. Pero puede ser que tal vez esta sea la última advertencia que Dios le está dando. Que Dios no quiera tampoco que así sea. Pero mire, escuché también de alguien de esto y con esto termino. Me pareció interesante esto. Aquella persona que conoce y que sabe lo que dice la palabra de Dios sobre el infierno y sobre el lago de fuego, si sabe lo que dice la Biblia, lo que es, y está en pecado, eso no le dejaría dormir, porque sabe que si muere, sabe a dónde va. Aquel que tiene conocimiento, aquel que nació de nuevo, aquel que ama a Dios, pero aquel que no ama a Dios, aquel que no conoce a Dios y aquel que no le importa, vive como quiere. Y no me diga, yo amo a Dios. Si me amáis, guardad
mis mandamientos. Obedece. Amén. Amantísimo Dios y Padre Celestial, gracias te damos, Señor, en esta tarde por tu santa y bendita palabra, mi Rey. Tu palabra nos dice claramente, Señor, que tenemos que obedecer. Y el problema es el hombre porque no obedece. Y el problema es que el hombre está pasando situaciones en su vida porque no ha obedecido, Señor. Padre, perdónanos. Perdónanos, Señor, porque aún sabiendo hacer y sabiendo lo que es bueno no lo hemos hecho, mi Dios. Y hemos estado, Señor, oh Dios, viendo a todas partes, pero dentro de mí mismo ha habido cosas que no le he estado poniendo atención, mi Rey. Y tu palabra nos dice, Señor, que arreglemos nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias porque tu palabra es clara, mi Dios, y nos enseña y nos ayuda. Gracias, Padre, te lo damos en el dulce nombre de Jesús. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias te lo damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, mis hermanos. Que el Señor los continúe bendiciendo y como siempre tenemos un trabajo que hacer. Amén. A trabajar. Que el Señor los bendiga. Amén. Una buena tarde. Te exaltamos, oh Señor, te exaltamos, oh Jesús, levantamos hoy tu nombre, hoy venimos a adorar. Te exaltamos, oh Señor, te exaltamos, oh Jesús, levantamos hoy tu nombre, hoy venimos a adorar. Levanta